Estamos en comunicación telefónica con el doctor Humberto Castillo, director del Instituto de Salud Mental del MINSA, que le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Castillo? Buen día. Muy buenos días, Marcelo, Fernando, Marcelo. Acá estamos pues para responder algunas de las inquietudes justamente a este inicio de del segundo confinamiento, de la segunda cuarentena. Un segundo confinamiento un tanto distinto, doctor, pero que igual no deja de preocupar. ¿Cómo debemos enfrentar los peruanos, los oyentes que están en estos momentos escuchando Hablemos de COVID en Radio Nacional, esta segunda etapa de cuarentena, para no caer en ansiedad, en estrés, en depresión? ¿Cuáles serían sus principales consejos? Sí, Fernando, yo creo que acá tenemos que tener en cuenta que las condiciones en las que estamos enfrentando son diferentes. Algunas condiciones son más favorables, más manejables que en la cuarentena anterior, pero sin embargo también nos agarra, digamos, en otro momento en el que las personas también ya pueden estar con un nivel de agotamiento y ya golpeadas por esta primera cuarentena y esta primera ola. Y esto va a depender mucho de la condición social y de la vulnerabilidad de cada uno de los grupos. Uh-huh. De hecho, hay grupos que son más vulnerables y que esta cuarentena impacta muy directamente en su vida cotidiana, en su economía, ¿no? Entonces son personas que van a sufrirla más, ¿no? Y otras personas también ya han tenido de repente alguna experiencia previa también en la cuarentena anterior, y algunos han aprendido de eso. Entonces también eso es lo positivo. Uh-huh. Hay personas que ya saben manejarse en el confinamiento, han desarrollado mejores estrategias, habilidades y lo van a poder enfrentar mejor. Doctor Castillo, el gobierno ha señalado que tenemos una hora, digamos, para salir a tomar aire, a respirar un poco, quizá a ir a un parque abierto, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esta hora recreativa, por así decirlo, también para cuidar un poco nuestra salud mental en estos tiempos? Sí, realmente es muy importante, ¿no?, el que podamos las personas aprovechar todos los recursos que tenemos dentro de las limitaciones. Uh-huh. ¿No? De eso se trata, de que vivir, entender la limitación, pero poder sacarle el jugo, digamos, a estas limitaciones. Y entonces esta hora a mí me parece que es muy importante y debemos aprovecharla al máximo, ¿no? Para, digamos, cuidarnos y poder desplegar algunas de las actividades que realmente tienen más impacto en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Uh-huh. Doctor Castillo, ¿cuán importante es tener empatía en estos tiempos? Empatía con personas que quizá no conocemos, que quizá nos encontramos en la bodega o en el mercado, o si tenemos que ir a hacer algún tipo de trámite al banco, que no la conocemos, que la está pasando mal, que no sabemos que la está pasando mal, pero que a veces, digamos, no tenemos ciertos modales o cierta cordura o empatía. ¿Qué tan importante es mostrar ese valor ahora en estos tiempos? Sí, Fernando, eso que dices es fundamental porque hay algo que es el comportamiento social y las emociones sociales, ¿no? Estamos acostumbrados generalmente a presentarnos en el espacio público en una cierta competencia, en un cierto individualismo, ¿no?, donde todos queremos ganar la oportunidad, ganarle al otro, sacar la mayor ventaja que tenemos, tener la mejor posición que podamos. Yo creo que esa conducta competitiva, individualista, es una conducta que tenemos que abandonar, porque justamente esta pandemia es una amenaza para todos y si no nos cuidamos todos no vamos a salir. Acá incluso, por ejemplo, lo que se dice, ¿no?, en el tema de las vacunas, para que esto sea eficaz, tiene que vacunarse el 85% de la población, o sea, no solamente yo me vacuno y ya estoy libre, uh-huh, sino para poder controlar tiene que ser todos los otros. Entonces, por lo tanto, el mensaje que nos da esta pandemia y esta emergencia es de ser solidarios. Y la solidaridad empieza por la empatía, por el ponernos en el lugar del otro, por imaginar qué puede estar viviendo, sintiendo una persona que vive del día a día y que de pronto pierde esas posibilidades, el que perdió el trabajo, el que le despidieron,
¿no? El que tiene un familiar enfermo, en todas esas situaciones tenemos que poniéndonos en esa situación, se va a activar esta solidaridad que tenemos las personas. El ser humano es un ser de compasión, muy rápido siente la emoción del otro, pero a veces la vida cotidiana no nos deja, entonces hay que hacerlo, hay que favorecer esa conducta. Y es un gran ejemplo, doctor Castillo, el que usted ponía, el referido a las vacunas, ¿no? Porque eso implica ya no solo pensar en una decisión personal, sino a nivel colectivo. Es decir, sabemos que si no se vacuna la mayor parte de la población, lastimosamente esta situación va a continuar y no vamos a poder resolver el problema de la pandemia. Así es, ¿no? Y lo mismo en el cuidado, o sea, sabemos que, digamos, uno se puede proteger con su mascarilla, pero si el otro no se protege, igual estamos en riesgo. Y para eso es muy importante entender que la pandemia y el estado de cuarentena, si bien golpea a todos, pero no a todos por igual, no todos tenemos la misma resistencia. Es como el mismo golpe, puede ser, uno da el mismo golpe con la misma intensidad, pero una cosa es golpear un vidrio que está frágil y otra cosa es golpear un muro. Entonces hay personas que sí, esta pandemia y esta cuarentena no les afecta significativamente, pero hay un sector que es para los cuales es extremadamente duro. Correcto. Doctor Castillo, hay algunas personas con ansiedad, con estrés, incluso con depresión, que todavía le temen acudir al psicólogo, hacer teleconsulta para una cita psicológica. Digamos, teniendo en cuenta o aludiendo a que ir al psicólogo es señal de que algo está mal, de que quizá puedas tener algún tipo de delirio o trastorno. ¿Qué tan importante es dejar atrás un poco esos mitos y entender que un psicólogo en estos tiempos es alguien que te puede brindar ayuda y que no debería darnos vergüenza acudir a él o a ella en este caso? Sí, es muy cierto, Fernando, pero también adicionalmente es importante comprender que no todo problema emocional es un asunto patológico y es un asunto que tiene que ser manejado por psiquiatras y psicólogos. O sea, las emociones están en juego en cualquier crisis. Ahora estamos en una crisis y seguramente las personas vamos a sentir emociones. Pero las emociones tienen un rol y en primer lugar son adaptativas. Es decir, si uno pierde algo va a sentirse triste, la tristeza nos ayuda a adaptarnos, vamos a sentir un poco de ansiedad, preocupación, eso nos va a llevar a buscar alternativas. Entonces la emoción puede ser adaptativa. Hay otro nivel en que la emoción ya más bien responde a una condición que no cambia. Por ejemplo, una situación de pobreza, de abandono, de sometimiento, que lleva a un sufrimiento emocional que no necesariamente es patológico, sino es un sufrimiento propio de la situación que está viviendo. Y solo en algunos casos, digamos, las emociones ya se distorsionan. Y ahí sí requerimos ya apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, pero ahora ya el personal de salud en general también está más entrenado para manejar depresiones, ansiedades, episodios de pánico, incluso alguna psicosis, ¿no? Y eso tenemos que saber diferenciar y saber en el momento en que buscamos ayuda. Correcto. Correcto, doctor Humberto Castillo, director del Instituto de Salud Mental del Ministerio de Salud. Le agradezco mucho por este contacto, por habernos dado estas apreciaciones y estos consejos que estamos seguros los oyentes de Nacional van a poder aprovechar muchísimo. Muchas gracias por este contacto, doctor Castillo. Que tenga buen día. Gracias, Fernando. Con mucho gusto de participar en el programa. Muchísimas gracias, doctor. Bien, 9 de la